La adaptación celular se podría definir como la respuesta de las células ante estímulos fisiológicos excesivos o patológicos, mediante la cual consiguen mantener, aunque algo alterado, un estado de equilibrio relativo que permite preservar la vialidad y función de la propia célula. Las adaptaciones implican cambios celulares, los cuales podrían ser hiperplasia, atrofia, hipertrofia y metaplasia. La forma más efectiva de respuesta celular ante un estímulo es la proliferación celular. Entre las posibles adaptaciones celulares distinguimos que son la hiperplasia, que es el aumento del número de células, la hipertrofia, que es un aumento del tamaño individual, la atrofia, que es la disminución de tamaño y función celulares, y metaplasia, que es la transformación patológica de un tipo de tejido en otro. Cuando estos límites se sobrepasan de la respuesta adaptiva o ante un agente lesivo, tiene lugar la lesión celular, que puede ser reversible o llegar a ser irreversible, alcanzando finalmente la muerte celular. La adaptación, lesión reversible y muerte celular pueden considerarse estadios del deterioro progresivo de la función y estructura normal de la célula. La muerte celular es un acontecimiento crucial en la evolución de la enfermedad. La hipertrofia está relacionada con un aumento en el tamaño de las células, que conlleva un aumento del tamaño del órgano al que afecta, acompañado de un aumento de su capacidad funcional, así como síntesis de componentes estructurales. Suele aparecer en tejidos permanentes, en los que no hay capacidad de división celular como el cardíaco y el músculo esquelético. La hipertrofia puede ser fisiológica o patológica y está producida por un aumento en la demanda funcional o estimulación hormonal específica. Como dije, la hipertrofia tiende a ser fisiológica o patológica. La fisiológica, un ejemplo sería el crecimiento fisiológico masivo del útero durante el embarazo, debido a una gran estimulación de hormonas estrogénicas a través de receptores estrogénicos del músculo liso, que interactúan en el ADN y permiten la síntesis de proteínas del músculo liso. En la hipertrofia patológica es la hipertrofia que sufren las células en el músculo estriado, tanto el cardíaco como el esquelético. El estímulo que causa esta hipertrofia es la cantidad de trabajo, como ocurre en el corazón, que en él hay una alteración de tamaño y del fenotipo de cada miocito, así como un aumento de la síntesis de proteínas y miofilamentos, lo que permite una mayor capacidad de trabajo por parte del corazón. También se inducen algunos genes como el ANF y un cambio de proteínas y miofilamentos. La hiperplasia se caracteriza por un crecimiento en el número de células de un órgano o tejido, que a su vez se puede acompañar de un aumento del volumen, generalmente acompañado del aumento de su capacidad funcional. Aunque la hiperplasia y la hipertrofia son dos procesos distintos, a menudo ambos ocurren de forma simultánea y pueden desencadenarse por el mismo estímulo externo. Por ejemplo, el crecimiento inducido hormonalmente en el útero, que implica a la vez un número aumentado de células musculares y células epiteliales, así como el agrandamiento de las mismas. Este fenómeno solo tiene lugar en las células con capacidad de división, ya que un aumento en el número de células implica mitosis. Por lo tanto, solo se produce si la población celular es capaz de sintetizar ADN. La hiperplasia también es una respuesta importante de las células del tejido conectivo en la curación de heridas, en las que la proliferación de fibroblastos y vasos ayuda a la reparación. La hiperplasia, a veces antes de la hiperplasia aparece una displasia, que es una lesión celular caracterizada por una modificación irreversible del ADN, que causa la alteración de la morfología o de la función celular. Se pueden distinguir dos tipos de hiperplasia: la hiperplasia fisiológica, que también se divide en dos, que es la hiperplasia hormonal, que se produce por el aumento de cualquier hormona
que ésta aumenta la capacidad funcional de un tejido cuando se necesita, y la hiperplasia compensadora, que se produce por un mecanismo de regeneración que aumenta la masa tisular tras el daño o la extirpación parcial, por ejemplo, cuando se extirpa quirúrgicamente una parte del hígado. La hiperplasia patológica se produce en casos de estimulación hormonal excesiva, como por ejemplo la hiperplasia del endometrio, en la que se produce una gran proliferación potenciada por hormonas hipofisiarias y estrógenos ováricos. A la atrofia se le puede entender como una disminución del tamaño de la célula por pérdida de sustancias celulares. Es una forma de respuesta adaptiva que suele afectar casi siempre a un número significativo de células de un órgano o tejido y consiste en la reducción de los componentes estructurales de la célula. Entre las causas más frecuentes de la atrofia podemos señalar la disminución de la cantidad de trabajo que esto puede provocar la atrofia de un músculo al inmovilizar un tejido, la disminución del aporte de oxígeno, que es isquemia, la alteración de señales tróficas, pérdida de la inervación, disminución del aporte sanguíneo, nutrición insuficiente, pérdida de estimulación endocrina, envejecimiento, mayor presión ejercida sobre un órgano o tejido o la presencia crónica de un daño tisular. En la atrofia también se puede dividir en fisiológica y patológica. La atrofia fisiológica es frecuente durante las primeras fases del desarrollo. Así, durante el desarrollo fetal, algunas estructuras como la notocorda y el conducto tigoroso sufren atrofia. A la disminución del útero después del embarazo, la involución del timo, la pérdida de caracteres sexuales secundarios y las alteraciones que producen en el envejecimiento se consideran ejemplos de atrofia fisiológica. La atrofia patológica depende de la causa subyacente y puede ser generalizada o localizada, según afecte a todo el organismo o solo a un órgano o tejido. La atrofia patológica generalizada se produce en estados de desnutrición por hambre o enfermedades del aparato digestivo. Pueden ser enfermedades caracterizantes de tipo neoplasias o el hipopituitarismo. La atrofia patológica localizada, como la anemia anaplásica, en la que hay una atrofia del tejido hematopoyético debido principalmente a tóxicos y a fármacos. Metaplasia se denomina así a un cambio reversible mediante el cual una célula adulta es sustituida por otra célula adulta de un tejido diferente, aunque generalmente procede de la misma hoja blastodérmica, es decir, su significación biológica sería la sustitución adaptiva de unas células sensibles a una determinada causa por otras que son capaces de resistir mejor la patogenia. Se denomina transdiferenciación cuando es para un elemento celular único. Se origina por la reprogramación de células madre que se encuentran en los epitelios y se conocen con el nombre de células de reserva, o bien células mesenquimales, indiferenciadas del tejido conjuntivo, las cuales sufren una modificación que está desencadenada por señales citocinas, factores de crecimiento que inducen factores de transcripción específicos que activan genes que forman el fenotipo de una nueva célula. También componentes de la matriz extracelular en el ambiente de la célula, así como varios genes de especificidad tisular y diferenciación. Podemos distinguir tres tipos: metaplasia a partir de células pigmentarias, en la que las células primitivas o stem cell de los tejidos labiles y estables pueden, bajo determinadas circunstancias, dar lugar a un tejido diferente. Así ocurre con las células de reserva causantes de la metaplasia escamosa en el endocervix, o en las células mesenquimales que causan la metaplasia ósea o cartilaginosa de las cicatrices. Metaplasia directa es la sustitución de células maduras por otras maduras, del mismo o distinto tipo, sin que exista mitosis como ocurre en el riñón. La metaplasia indirecta tiene lugar en células diferenciadas que proliferan y se transforman en otras diferenciadas,
Metaplasia escamosa del epitelio bronquial, por tanto, se produce mitosis y es más frecuente.